Soy Carlos IV de España, nací el 11 de noviembre de 1748 en Portici, durante el reinado de mi padre en las dos Sicilias. Fui bautizado como Carlos Antonio Pascual Francisco Javier Juan Nepomuceno José Januario Serafín Diego. En 1759, tras la muerte sin descendencia de mi tío, el rey Fernando VI de España, mi padre pasó a ocupar el trono español. El primogénito de mi padre, Carlos III, era mi hermano Felipe Antonio de Borbón, quien fue apartado por su grave incapacidad, tanto de la sucesión a la corona de España como a la de las dos Sicilias. Así, yo, segundo hijo varón, pasé a ser heredero de la monarquía hispánica y fui jurado como príncipe de Asturias el 19 de julio de 1760. Sucedí a mi padre, Carlos III, al morir el 14 de diciembre de 1788. Contraje matrimonio con mi prima hermana María Luisa de Borbón-Parma, hija de Felipe, duque de Parma, en 1765. Tuvimos 14 hijos de las 24 veces que María Luisa estuvo embarazada, pero solo 7 llegaron a la edad adulta. Mis primeras decisiones mostraron unos propósitos reformistas. Confirme en el puesto como primer secretario de Estado y del despacho al conde de Floridablanca, un ilustrado que inició su gestión con medidas como la condonación del retraso de las contribuciones, la limitación del precio del pan, la restricción de la acumulación de bienes de manos muertas, la supresión de vínculos y mayorazgos y el impulso del desarrollo económico. Tomé la iniciativa de derogar la ley sálica impuesta por mi antecesor Felipe V, medida que fue ratificada por las Cortes de 1789, aunque no se llegó a promulgar. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 cambió radicalmente la política española. Conforme llegaban las noticias de Francia, el nerviosismo en la corona crecía y acabamos por cerrar las Cortes que, controladas por Floridablanca, mantenido en el poder por consejo de mi padre, se habían reunido para reconocer al príncipe de Asturias. El aislamiento parecía ser la receta para evitar la propagación de las ideas revolucionarias a España. Floridablanca, ante la gravedad de los hechos, dejó en suspenso los pactos de familia, estableció controles en la frontera para impedir la expansión revolucionaria y efectuó una fuerte presión diplomática en apoyo a Luis XVI. También puso fin a los proyectos reformistas del reinado anterior y lo sustituyó por el conservadurismo y la represión, fundamentalmente a manos de la Inquisición, que detuvo a Cabarrús, desterró a Jovellanos y despojó de sus cargos a Campomanes. En 1792, Floridablanca fue sustituido por el conde de Aranda, amigo de Voltaire y de otros ilustrados franceses, a quien encomendé la difícil papeleta de salvar la vida de mi primo el rey Luis XVI en el momento en que, tras el fracaso de la fuga de Varennes, éste había aceptado la Constitución francesa de 1791. Sin embargo, la radicalización revolucionaria a partir de 1792 y el destronamiento de Luis XVI, el rey francés fue encarcelado y quedó proclamada la República, precipitó la caída del conde de Aranda y la llegada al poder de Manuel Godoy el 15 de noviembre de 1792. Manuel Godoy, un guardia de corps, ascendió rápidamente en la corte gracias a la amistad y confianza que le otorgamos los reyes. En pocos años pasó de ser un hidalgo a convertirse en duque de Alcudia y de Sueca, capitán general, y desde finales de 1792, en ministro universal, con un enorme poder. De pensamiento ilustrado, impulsó medidas reformistas como las disposiciones para favorecer las enseñanzas de las ciencias aplicadas, la protección a las sociedades económicas de amigos del país y la llamada desamortización de Godoy de bienes pertenecientes a hospitales, casas de misericordia y hospicios regentados por comunidades religiosas. La Revolución Francesa condicionó mi actuación en la política española. Mis primeras medidas se encaminaron a salvar la vida de mi primo, Luis XVI, procesado y condenado a muerte. Pese a los esfuerzos de todas las cortes europeas, el monarca francés fue guillotinado en enero de 1793, lo que generalizó una guerra de las potencias europeas contra la Francia revolucionaria, conocida como la Guerra de la Convención, en la que España participó y fue derrotada por la Francia republicana, fruto del desastroso abastecimiento, la pésima preparación del ejército y la escasa moral de la tropa frente a los enardecidos sansculottes franceses. Un ejército de 25.000 hombres dirigido por el general Ricardo se entró en el Rosellón y logró algunos éxitos. A partir de 1794, nuestras tropas se vieron forzadas a la retirada. Los franceses ocuparon Figueras, Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Miranda de Ebro. Godoy suscribió con Francia la paz de Basilea en 1795. La República Francesa devolvió a España las plazas ocupadas, a cambio del territorio hispano de la isla de la Española, colonia de Santo Domingo. En agradecimiento, le concedí a Godoy el título de Príncipe de la Paz. En 1796, concluida la fase más radical de la Revolución,
Godoy firmó el Tratado de San Ildefonso y España se convirtió en aliada de Francia. Este cambio de postura buscaba el enfrentamiento con Gran Bretaña, principal adversario de la Francia revolucionaria y tradicional enemiga de España, con la que disputábamos la hegemonía marítima y, concretamente, el comercio con América. Nuestra escuadra sufrió la derrota frente al Cabo de San Vicente en 1797, pero Cádiz y Santa Cruz de Tenerife resistieron a los ataques del almirante Nelson. En América, los británicos ocuparon la isla de Trinidad, y sufrieron una derrota en Puerto Rico. Ello provocó la caída de Godoy en mayo de 1798. Tras ello, dos ilustrados, Francisco de Saavedra y Mariano Luis de Urquijo, se sucedieron al frente del gobierno entre 1798 y 1800. La llegada al poder de Napoleón en 1799 y su proclamación como emperador en 1804 alteró las relaciones internacionales y se renovó la alianza con Francia. Napoleón necesitaba, en su lucha contra los británicos, contar con la colaboración de España, sobre todo de nuestra escuadra. Por ello, me presionó para que restituyera mi confianza en Godoy. Este asumió de nuevo el poder en 1800 y firmó el Convenio de Aranjuez de 1801, por el que puse a disposición de Napoleón la escuadra española, lo que implicaba de nuevo la guerra contra Gran Bretaña. Godoy declaró en 1801 la guerra a Portugal, principal aliado británico en el continente, antes de que lo hiciera Francia. Este conflicto, conocido como la Guerra de las Naranjas, significó la ocupación de Olivenza por España, que además obtuvo el compromiso de Portugal de impedir el atraque de buques británicos en sus puertos. En 1805, la derrota de la escuadra franco-española en la batalla de Trafalgar por la Armada británica modificó la situación radicalmente. Frente a la hegemonía de Gran Bretaña en los mares, Napoleón recurrió al bloqueo continental, medida a la que se sumó España. En 1807 firmamos el Tratado de Fontainebleau, que establecía el reparto de Portugal entre Francia, España y el propio Godoy, y el derecho de paso por España de las tropas francesas encargadas de su ocupación. Yo, Carlos IV de España, vi cómo, con tal sucesión de guerras, la crisis de la hacienda se agravó hasta el extremo. Mis ministros fueron incapaces de solucionarla, pues el temor a la revolución les impedía introducir las necesarias reformas, que habrían lesionado los intereses de los estamentos privilegiados y alterado el orden tradicional. La presencia de soldados franceses en territorio español incrementó la oposición contra Godoy, enfrentado con los sectores más tradicionales por su política reformista y entreguista hacia Napoleón. A finales de 1807 tuvo lugar la Conjura del Escorial, que se presentó como una conspiración encabezada por mi hijo Fernando, príncipe de Asturias, quien pretendía la sustitución de Godoy y mi destronamiento. En realidad, Fernando solo pretendía tratar su casamiento con una princesa francesa, en caso de mi muerte, deshacerse de Godoy. Tanto Godoy como la reina, que desconfiaban de Fernando, trataron de emplear sus tratos con el embajador francés para desprestigiarlo, sin éxito. Pese a todo, el propio Fernando delató a sus colaboradores y pidió el perdón de sus padres. Aquel escándalo marcó el comienzo del fin de mi reinado. En marzo de 1808, ante la evidencia de la ocupación francesa, Godoy me aconsejó que abandonáramos la península y nos refugiáramos en América. Pero se produjo el motín de Aranjuez, un levantamiento popular atizado por el príncipe Fernando y los nobles opuestos a Godoy, que se alzaron contra nosotros aprovechando nuestra presencia en el palacio de Aranjuez. Godoy fue hecho preso por los amotinados. Enfermo y desanimado, abdiqué en mi hijo Fernando VII ante el cariz de los acontecimientos. Napoleón, receloso ante el cambio de monarca, convocó a mi familia a un encuentro en la localidad francesa de Bayona. María Luisa y yo partimos hacia Francia el 22 de abril, precedidos por Godoy, cuya liberación habíamos solicitado a los franceses. Napoleón me animó a que exigiera a Fernando la devolución de la corona y actuó como árbitro en la disputa que durante varios días sostuvimos mi hijo y yo. Bajo la presión del emperador y nuestra insistencia, Fernando devolvió la corona el día 6 de mayo, sin saber que yo, el día anterior, ya había pactado la cesión de mis derechos a la corona en favor de Napoleón, quien finalmente designó como nuevo rey de España a su hermano José, como José I de España. Napoleón dispuso mi traslado al Palacio de Compiègne, a 80 kilómetros al norte de París. Nunca regresé a España. Al poco tiempo, solicité poder establecerme en Niza, pues el clima de la Picardía agravaba los sufrimientos que me causaba la gota, enfermedad que me aquejaba desde hacía años. El emperador aceptó el traslado, aclarando que se producía, por propia cuenta del rey, incumpliendo así las promesas de compensaciones económicas que me había hecho. No encontramos acomodo en Niza y, agobiados por las deudas, nos establecimos en Marsella. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Napoleón ordenó nuestro traslado.
el de mi esposa, mi corte y el mío, al Palacio Borghese de Roma, donde nos instalamos en el verano de 1812. En 1813, mi hijo renunció públicamente y de forma definitiva a la corona en los llamados Acuerdos de Valencay, y en Francia se le otorgó el título de Conde de Valencay. Ante esto, Napoleón me reconoció como Conde de Compiègne. Más tarde viajé a Nápoles buscando alivio para la gota que me atormentaba, dejando en Roma a mi esposa, postrada en la cama con ambas piernas rotas y en un estado de salud extremadamente deteriorado. Tras haber recibido la extremaunción el 1 de enero de 1819, María Luisa de Parma falleció al día siguiente. Cuando fui informado del fallecimiento de mi esposa, me disponía a volver a Roma el 13 de enero, pero sufrí un ataque de gota con fiebre del que no me recuperé. Morí apenas 6 días después, el 19 de enero de 1819.